Buenas tardes tengan todas las personas que en este momento están escuchando este podcast. Quiero agradecer a Dios de manera muy sincera por esta oportunidad que me permite, que me ha regalado para estar leyendo estos textos de su palabra en este lugar que debo confesarles que este es mi lugar de trabajo y he pedido autorización a mi jefa, la señora Silvia, para que me permita hacer uso de su panorama tan hermoso que tiene con esta vista bellísima y a Dios le ha placido que poner en su corazón el darme un sí, una respuesta positiva para hacer estas grabaciones que tenemos nosotros el placer de apreciar este paisaje tan hermoso que tiene esta casa, esta vista al lago. Y yo creo que es necesario mencionarlo y agradecerle a Dios por esta oportunidad. Hemos estado leyendo el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo y hoy vamos a leer el capítulo 8, versículos 14 y 15. Pero también vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 29, porque este capítulo 8 relata el milagro de la sanidad que recibió la suegra de Pedro. Pero me parece interesante algunos aspectos que San Marcos retoma y que están contemplados en esta narración que hace el Evangelio según San Marcos. Entonces leeremos San Mateo capítulo 8, versículo 14 y a continuación San Marcos capítulo 1, versículo 29. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice así. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 29, está relatado de la siguiente manera. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Amén. Si nosotros nos apreciamos estos versículos que leemos día con día, nos damos cuenta que el ministerio de Jesús fue una tarea intensa. Fue una tarea intensa porque fue de predicar en la plaza, de predicar en los valles, en los montes, en la sinagoga. Y Jesús no paraba anunciando este evangelio del reino que estaba recién recibiéndose por el pueblo palestino, por los judíos radicados en Palestina. Y es importante percatarnos de que esa necesidad de predicación que Jesús sintió, que la gente debía conocer este evangelio del reino, debía conocer esta buena nueva. A veces nosotros la pasamos por alto y damos por hecho que ya toda la gente ha escuchado de este evangelio del reino. Y francamente que nos vamos a encontrar con una necesidad imperante de que sigamos hablando, que sigamos compartiendo esta buena nueva, porque cada día está más cerca el encuentro con nuestro Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Cada vez está más cerca ese encuentro cara a cara con Dios, esa entrega de cuentas. Y habrá personas que todavía están necesitando escuchar acerca de este evangelio y escucharlo a la luz de la palabra de Dios. Debemos nosotros tener en cuenta, si Jesús lo hizo en aquel tiempo que hace 2000 y más años, en este tiempo
es todavía más urgente, es todavía más necesario. Y a veces nosotros nos quedamos tal vez cómodos, si el término me lo permiten, nos quedamos cómodos pensando que ya el evangelio ha sido anunciado, que ya hay medios por los cuales la gente se da cuenta o escucha de la necesidad que tiene de recibir a Jesús en su corazón. Pero no nos cansemos, no nos cansemos y sigamos anunciando, sigamos compartiendo esta experiencia hermosa de encontrarnos con Dios y de recibir el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Los detalles que en esta tarde quisiera compartir de estos versículos que hemos leído, combinando el relato de San Mateo y San Marcos, es que, bueno, en principio vamos a disfrutar del privilegio que tuvo Pedro de que su casa fuera el puerto de llegada para Jesús. Pedro estaba casado y vivía en Capernaum, y Jesús andaba predicando por esa zona, y por lo que apreciamos en el relato, Jesús iba a la casa de Simón, no porque ya supiera de la situación de la suegra de Pedro. Era una casa familiar, era una casa donde él llegaba con frecuencia. Y vamos a pensar que iba a descansar, porque notemos que es un día sábado, viene de enseñar en la sinagoga, ha andado por los campos predicando. Recordemos que antecito de estos versículos que nosotros estamos leyendo el día de hoy, había sanado a un leproso y según el relato, andaba atendiendo cantidad de gente que le seguía. Y yo no quería pasar por alto el privilegio que Pedro tuvo, que yo creo que si bien es cierto que de repente nosotros nos damos por bendecidos porque nos visite una persona importante, un predicador, una autoridad municipal, ya no digamos si es una autoridad nacional, si nos visita alguna persona reconocida, para nosotros es un placer que entre a nuestra casa y que comparta con nosotros. Imaginemos entonces la bendición que disfrutó Pedro de que Jesús tuviera esa cercanía con su casa, con su familia, con su esposa. Esa era una bendición automática, no solo porque Jesús entrara, sino por lo que implica cuando Jesús entra en una casa, lo que implicaría si nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad que tuvo Pedro. Obviamente tenemos la oportunidad ahora de recibirle en espíritu, pero no desestimemos esa oportunidad que Pedro tuvo, y creo que es una bendición, es la bendición más grande que un ser humano puede tener, que a la casa nuestra, que en la casa nuestra pose el Señor Jesucristo. Hay detalles que acompañan a este que he mencionado, el privilegio de Pedro, y es que lo que ocurrió con la suegra de Pedro, ella está enferma, y dice el texto que le hablaron a Jesús de ella. Eso significa que no fue ella la que salió, la que lo llamó para pedirle que la sanara. Las personas que iban con Jesús probablemente fueron las que le dijeron: la suegra de Pedro está en cama y está muy mal con una fiebre que la está atormentando. Pero ¿qué es lo que queremos rescatar de esa novedad? Porque podría ser un comentario simple. Lo que queremos rescatar es que a veces la persona que está con la necesidad no es la que ha pedido, pero Dios incluso tiene tanta misericordia que atiende a pedidos de otras personas. Y eso a nosotros nos anima, porque de repente alguien está necesitando un toque divino, alguien está necesitando la solución a un problema, y nosotros podemos ser intercesores, nosotros podemos presentar a Dios las necesidades de las personas que nosotros sabemos que están necesitando. A veces nos concentramos tanto en lo que nosotros necesitamos y sin darnos cuenta nos estamos volviendo egoístas, porque estamos pasando por alto lo que necesite otra persona. Los discípulos que iban con Jesús, el relato no lo dice, pero voy a hacer esta conjetura, que fueron las personas que le avisaron a Jesús de la situación de la suegra de Pedro. Le dijeron: está postrada, está con una fiebre, está en cama. Y Jesús escucha ese ruego, porque fue una manera de pedirle que si la puede sanar.
Y Jesús escucha ese ruego y va. Y dice el texto que se acercó y la tomó de la mano y la levantó. 3 acciones que Jesús hace que son poderosas, que a nosotros nos debe motivar nuestra fe y confiar en este Jesús, porque este es el Jesús al que nosotros conocemos, al que hemos aceptado como Señor de nuestra vida y al que predicamos, del que le hablamos a la gente. Y es verdad que tiene una voluntad soberana y que nosotros no podemos darle órdenes, pero cuando está dentro de su perfecta voluntad, lo que estamos pidiendo, ocurre esto. Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta. Hay muchas ocasiones en las que ni siquiera somos nosotros los que tenemos que movernos y buscarlo. Él nos busca, Él se acerca a nosotros. No sé si les ha pasado o no sé si han conocido de alguna experiencia donde alguna persona o alguno de nosotros ha estado tan alejado, tan distante, pasando la necesidad que estemos pasando, pero hemos estado distantes de acercarnos a ese Todopoderoso y Él, por voluntad propia, se acerca. Y no digo que la suegra de Pedro estaba distante y que estaba distraída y que no quería tener una relación con Dios. Estoy haciendo uso de esta expresión que está en el relato. Jesús se acercó. Es verdad que nosotros tenemos que buscarlo con la mayor frecuencia o con la mayor con el mayor entusiasmo de estar cerca de Él. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay ocasiones en las que nosotros hemos marcado cierta distancia. Hay ocasiones en las que nosotros no hemos hecho lo necesario para estar cerca de Él y recibir el beneficio de su manto, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y Él, en algunas ocasiones, por oración de algún padre de familia, por oración de algún hermano de la congregación, por oración de otra persona que ha tenido en su recuerdo hablarle a Dios de nosotros, Él ha tenido misericordia, se ha acercado a nosotros, nos ha tomado de la mano y nos ha levantado. Bendita sea la gloria del Señor. Qué importante saber que contamos con esa bendición. Él se acerca a nosotros y si estamos débiles, si estamos decaídos, si estamos enfermos, si estamos tristes, si estamos indiferentes, en el estado que estemos, nosotros podemos incluso recibir este beneficio, este favor de Dios, que Él se acerque a nosotros, que nos tome de la mano. Cuando un hijo siente la mano de su madre o de su padre, tiene un sentimiento de seguridad que nadie lo puede explicar cómo es que ocurre ese efecto, pero tiene un sentimiento de seguridad. Por eso es que vemos que un bebé, cuando coge el dedo de su mamá o de su papá, cuando él coge el dedo de alguien que lo va a proteger, lo presiona con tanta fuerza porque es su seguridad. Que a nosotros Dios nos dé su mano y nosotros podamos estar cogidos de esa mano es la mayor seguridad que podemos sentir, es el mejor lugar o de la mejor persona a quien podemos nosotros asirnos, acercarnos, allegarnos y cogernos de su mano. Porque entonces estaremos seguros, entonces estaremos a salvo y entonces recibiremos la respuesta a la necesidad que nosotros tenemos. Y la levantó, como decía antes, puede ser que nuestras rodillas estén paralizadas, puede ser que nuestro espíritu esté apagado, puede ser que estemos distantes, pero Él nos puede levantar, Él nos puede levantar. Y lo que a continuación ocurre, después de todo este escenario que hemos visto, es la actitud de la suegra de Pedro, que se dedica a servirle. Yo creo que a nosotros nos debe motivar que todo lo que ha llegado a nuestra vida, por gracia de Dios, nos debe motivar para servirle de corazón, con sinceridad. Siempre quiero estar mencionando esto, hagámoslo de corazón, hagámoslo con sinceridad, hagámoslo como para Dios, que lo demás, si hacemos algo por ser visto por los hombres, con esa recompensa nos quedamos, con el halago, con lo que nos diga una persona, que podría ser hasta falso lo que nos digan, pero procuremos siempre servir a Dios y que nuestra meta sea la conexión con Dios. Entonces, quiero que ustedes den una nueva lectura a este texto y van a encontrar
lecciones tan maravillosas, tan importantes y que nos van a ayudar a crecer, porque el objetivo de leer esta palabra es que crezcamos, que aprendamos, que nos fortalezcamos. Me he pasado tal vez del tiempo que hemos establecido para el podcast, pero quería mencionarles estos aspectos importantes que encontramos en este texto. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto leyendo la palabra de Dios el día de mañana. Amén.